Hola, buenas tardes, ¿cómo están? De vuelta estamos aquí en el vivo de Fundaler, que bueno, ya estamos acostumbrados a encontrarnos. Muchas gracias a todos por estar, gracias Mabel, gracias Claudia. Bueno, vamos a esperar un poquito que alguien más se conecte. Hoy tenemos queremos contarle desde Fundaler, queremos ir definiendo cuáles son los derechos de los pacientes con asma. Realmente queremos que todos nuestros pacientes sepan cómo tienen que defender su tratamiento y tenemos que saber que el asma, que como todos ustedes saben y como les fuimos contando en todos los vivos anteriores, esta iniciativa de Fundaler de llegar a cada uno de nuestros pacientes con asma y decirles que el asma es una enfermedad crónica, es un proceso inflamatorio de la vía aérea que tiene un gran compromiso de la calidad de vida y como yo siempre digo, hay varias asmas, hay asmas leves, hay asmas moderadas y hay asmas más graves en las que el paciente realmente tiene un gran compromiso de la calidad de vida al cual nosotros le tenemos que prestar atención. ¿Y por qué hoy estamos acá para hablar sobre los derechos de los pacientes con asma e ir definiendo los derechos de los pacientes con asma? Y de esta manera yo les voy a presentar en unos minutitos cuáles son esos derechos, ¿por qué? ¿Y por qué queremos presentarles desde Fundaler cuáles son esos derechos? Porque nosotros desde Fundaler estamos trabajando en esto para concientizar no solo a los pacientes que tienen asma, sino a los padres, a los cuidadores, a todos aquellos que intervienen en la salud, a la salud pública, a la salud privada, para que conozcan que este proceso inflamatorio crónico, que es el asma, que es una enfermedad crónica, al igual que otras enfermedades crónicas como la diabetes, la hipertensión arterial o otras más, pero esas son las más comunes, también tienen derechos y han definido cuáles son los derechos de estos pacientes. Por eso, hoy, desde Fundaler, nosotros le queríamos presentar, como ustedes ven acá, que ustedes conozcan los derechos de los pacientes con asma. Entonces, hay 6 derechos que se han plasmado a nivel internacional para los pacientes que tienen asma. Y uno de estos derechos es que el paciente merezca una derivación oportuna y directa para el asma después que se lo ve su médico de cabecera. Nosotros sabemos que más del 80 o 90% de las asmas son atendidas por el médico de cabecera. ¿Y quién es el médico de cabecera? ¿Es el clínico o es el pediatra? ¿Qué es el asma leve? Que generalmente con el diagnóstico adecuado y un tratamiento adecuado, el paciente tiene una calidad de vida acorde a su edad y puede desarrollar las tareas cotidianas normalmente. Pero ¿qué pasa? Que hay un grupo de pacientes que tiene un asma un poco en la cual hay compromiso de la calidad de vida, donde el paciente tiene síntomas diarios, donde tiene que usar medicación diariamente y donde hasta tiene que usar corticoides por vía oral para poder mantener una calidad de vida que en realidad no es buena porque está bajo tratamiento y con tratamiento intensivo importante. Sobre todo el uso de corticoides orales. Por eso es importante que el paciente, una vez que tenga un diagnóstico, que el diagnóstico sea de asma moderada o asma grave, debe saber que puede requerir o puede pedirle a su médico de cabecera, ya sea el pediatra o el clínico o quien le trate su asma, que lo derive
para que se haga un diagnóstico un poco más específico, ¿sí? Y se trate ese grupo de pacientes que realmente tiene un compromiso importante, como decíamos recién, de la calidad de vida. Es decir, el primer derecho entonces es que merezca una derivación oportuna y directa para su asma, que no puede ser tratada por su médico de cabecera. El segundo derecho que debe tener el paciente con asma es que este diagnóstico debe ser oportuno y formal por un equipo de expertos y por un equipo multidisciplinario, quizás. ¿Por qué? Porque nosotros habíamos hablado en Fundaler durante mucho tiempo que había varias asmas, que estaban las asmas alérgicas, que estaban las asmas que tenían una inflamación pura y que estaba la participación de una célula que está en los pacientes alérgicos, que eran los eosinófilos, y que generalmente este paciente podía presentar, tenía la definición o el diagnóstico de asma grave, que es aquel paciente que tiene compromiso funcional respiratorio, es decir, que la espirometría está comprometida, que tiene síntomas casi diarios, que tiene aumento del uso de los rescatadores. ¿Ustedes se acuerdan que habíamos dicho que el paciente asmático tenía tratamiento controlador, que era aquel que se hacía todos los días, que podía ser con un antiinflamatorio vía aerosol o polvo seco diariamente, ese antiinflamatorio inhalado, más un broncodilatador de larga duración? Ese era el tratamiento controlador del asma. Pero también había un tratamiento de rescate. Aquel paciente que usa tratamiento de rescate casi diario o más de 3 veces por semana tiene que tener un diagnóstico exacto de severidad. Y esa severidad quizá necesita de muchos exámenes complementarios, de la espirometría, de la evaluación alergológica, de la evaluación de eosinófilos en sangre, y cada vez más complejo dependiendo de la severidad de su asma. Entonces, ese sería el segundo derecho por el cual nosotros tenemos que trabajar, que es en un diagnóstico oportuno con un equipo de expertos, es decir, aquellos médicos que tratan asma. El tercer derecho al cual podemos recurrir y que el paciente debe conocer, es que debe entender cuál es su tipo de asma grave. Y esto es muy importante, y acá los médicos que tratamos el asma tenemos que tener un rol fundamental en esto, que es que el paciente sepa, que es lo que estamos haciendo desde Fundaler, sepa qué es el asma, sepa cómo se trata el asma, sepa cuáles son los medicamentos, cuáles son los controladores, cuáles son los rescatadores que necesita para el asma y qué tipo de asma grave tiene. Es decir, recién dijimos cuál era la asma grave, definimos aquella que tiene un gran compromiso de la calidad de vida, alteraciones en la función pulmonar, y eosinófilos y aumento de eosinófilos en sangre, por ejemplo, que es una célula que es un biomarcador que se tiene que tener en cuenta en los pacientes que tienen asma grave. Este paciente que tiene diagnóstico de asma grave necesita y merece contar con un apoyo para entender por qué se trata en asma, para entender por qué recibe tal o cual medicamento, para entender, en el caso de aquellos que tienen que usar corticoides orales, por qué tiene que tomar una medicación diaria que tiene muchos efectos colaterales, que después ya los hemos hablado en Fundaler durante todos estos vivos, pero si quieren los podemos contar rapidito también. El uso de corticoides tiene en el paciente que tiene uso de corticoides crónicos por vía oral, generalmente tiene consecuencias, o sea, tiene eventos adversos, y el paciente tiene que saber por eso cómo, para entender cuál es su asma grave y por qué tiene que tomar corticoides orales.
Acá también Fundaler tiene un rol fundamental que es la educación. Saber que el paciente debe tener una contención desde todos los ángulos multidisciplinarios de la medicina. Tiene que tener, si es un paciente alérgico, tendrá que tener su alergista, también puede compartirlo con un neumonólogo, con su médico clínico, tiene que, en aquellos pacientes que tienen asma y obesidad, que es un gran grupo de pacientes que también presentan asma grave, este paciente, esta asma, digamos, va a necesitar de la ayuda de nutricionistas o de médicos nutricionistas o de médicos endocrinólogos para trabajar en el apoyo constante y saber que este grupo de pacientes debe estar mirado específicamente por un grupo multidisciplinario. Y el paciente tiene que entender eso, tiene que saber qué tipo de asma tiene que saber cuáles son sus tratamientos, tiene que saber cómo tratar sus exacerbaciones, y ese es el acompañamiento del equipo multidisciplinario. El cuarto derecho que también se ha mencionado, lo he perdido, les cuento el cuarto derecho, no sé dónde estoy, a ver, ahí estoy, es el que el paciente merece poder tener acceso a la atención médica y a la calidad de la atención médica sin importar, digamos, dónde se decida atenderse. Es decir, ¿esto qué quiere decir? Que aquel paciente que tanto se atiende en la salud pública como en la salud privada debe recibir la misma atención médica y debe pasar por todos los escalones que recién dijimos, de diagnóstico, primero del asma, después diagnóstico de causa, si es alérgica o no es alérgica, diagnóstico de severidad, si es leve, moderada o severa, debe tener una educación para conocer por qué se trata su asma, y esa atención médica debe ser equilibrada, es decir, todos los pacientes con asma deben recibir el mismo tratamiento, la misma atención médica de calidad. Y nosotros tenemos que trabajar para eso. Fundaler está trabajando para que estos derechos se puedan cumplir en todos los pacientes. Bueno, este es bueno, no sé por qué se me fue tan grande, pero el quinto derecho, que vamos a ver si lo pone, este es el sexto. Bueno, el quinto derecho es que merece, no sé si ustedes lo ven bien, pero no lo puedo, es una foto, por eso quizá no se pueda, se agrandó demasiado, es que merece un tratamiento que reduzca el impacto del asma grave. ¿Qué significa esto? Es un poco lo que recién le estábamos diciendo. Era que el paciente que tiene que tener, y esto está relacionado también con el derecho número 6, que es que merece no depender de los corticoides. Es decir, para que el paciente no dependa de corticoides, debe recibir lo que dice el derecho número 5, que es que todo paciente debe tener accesibilidad a un tratamiento estándar acorde a su gravedad, ¿sí? Es decir, que todos los pacientes deben recibir el mejor tratamiento posible. ¿Para qué? Para que el paciente no tenga un controlador adecuado, no tenga exceso de uso de rescatadores y no use, además, como dice el derecho número 6, no tenga que usar corticoides por vía oral que tienen muchos efectos adversos. Pero acá hay una cosa que está muy relacionada con el uso de del derecho número 5, que es el que no lo podía poner, perdón, que el derecho número 5, en el cual el paciente, al no recibir el tratamiento adecuado, tiene exacerbaciones. ¿Se acuerdan lo que eran las exacerbaciones? Es aquel paciente que tiene síntomas importantes, que tiene que recurrir a la guardia,
que tiene que ir a la sala de emergencia o a la salita del hospital y ahí se le aplica un corticoide inyectable o se le hacen nebulizaciones cada tanto y eso trae un compromiso de la calidad de vida del paciente muy importante al que además se puede sumar el uso de corticoides orales. Estos son los 6 derechos importantes que tiene el asma, que el paciente debe conocer y que nosotros tenemos que trabajar conjuntamente. Por eso es que desde Fundaler estamos contándole cuáles son sus derechos, estamos contándole cuál es la importancia de que ustedes conozcan los derechos del asma y que a partir de ahí se unan a conocer y a trabajar juntos con nosotros en el conocimiento claro de la enfermedad. Yo quiero decirles que aquel que me quiera mandar alguna pregunta o que quiera preguntarme algo sobre los derechos, estos son los 6 derechos que nosotros vamos a comenzar a trabajar y acuérdense, lo más importante es que aquel paciente que tenga asma debe recibir una atención adecuada. El próximo miércoles, que no me acuerdo qué fecha es ahora, el doctor Pablo Moreno les va a contar qué es lo que pensamos desde Fundaler para de la importancia de que los pacientes puedan defender sus derechos a través de la creación de una asociación de pacientes y cuál sería la importancia. Por eso nosotros queremos de que ustedes nos hagan llegar sus comentarios, que nos cuenten qué les parece que nosotros estemos trabajando en esto y nunca perder de vista que lo más importante es que el paciente con asma debe recibir una atención médica y un tratamiento médico adecuado para su severidad de asma y esto tiene que estar, debe ser para todos iguales, ¿sí? La atención médica y la recepción de la medicación adecuada debe ser universal en los pacientes con asma. Bueno, yo creo que hoy más o menos le he contado. Si alguno tiene alguna pregunta, bueno, nada, aquí estoy para contestarla. Era nada más, nosotros queríamos contarles esto, les vinimos contando durante toda la semana, si ustedes vieron las placas sobre cuáles eran los derechos, piénsenlo, seguramente le vamos a hacer más adelante alguna encuesta en la cual ustedes también van a poder opinar. Aquí hay una pregunta muy interesante que un poco habla del derecho de que todos los pacientes deben recibir la misma atención médica y tienen que tener la misma accesibilidad a los medicamentos. Lume dice, las personas que no tienen obra social, los medicamentos, justamente, eso es un derecho, ¿sí? Es el derecho a que el paciente debe recibir la misma atención médica, debe contar con todas las herramientas para el diagnóstico y debe contar con el tratamiento para su asma y para su severidad y para su tipo de asma. Y también contar con el acompañamiento y la educación y cada paciente. Yo siempre digo una cosa, que hay muchas asmas, ¿sí? Que las asmas son diversas. ¿Por qué? Porque cada paciente es un individuo, ¿sí? Y cada asma, ¿sí? Es particularmente de ese paciente. Por eso la atención de todo paciente con asma debe ser personalizada, ¿sí? Y además debe indicarse una medicina de precisión, porque seguramente ustedes habrán escuchado,
a mi amiga o a mi prima o a mi vecina toma la misma medicación que yo, o está mejor o está peor, o tiene que concurrir a la guardia y yo estoy mejor. Bueno, eso es muy importante porque cada paciente tiene una entidad propia, ¿sí? Por eso la atención del asma tiene que ser personalizada para cada paciente a través de un equipo multidisciplinario y con todos los derechos que hoy contamos. Bueno, no los voy a aburrir, ya creo que estamos a 30, vamos a cumplir, sí, hace 25 minutos que yo sola estoy hablando, pero bueno, les quería contar esto, los esperamos siempre en Fundaler y vuelvo a decir, la semana que viene el doctor Pablo Morero el miércoles, acompáñennos en Fundaler para que podamos contarles por qué es importante la creación de una asociación de pacientes. Y esperamos durante toda la semana que nos hagan llegar sus inquietudes y lo que a ustedes les parece esta cruzada que tenemos en Fundaler para que conozcan los pacientes con asma sus derechos. Muchas gracias y siempre los esperamos en los vivos de Fundaler. Gracias.